en el Congreso de la Ciudad de México. Diego, muchísimas gracias de nueva cuenta por estos minutos para Reporte MN. Abel, muy buenas noches, te saludo con gusto y a todo tu auditorio. Ya escuchábamos y veíamos estas imágenes, por supuesto, indigna lo que pasó con estas dos chicas y este reclamo de justicia, el reclamo de castigo de la madre de estas dos jóvenes. ¿Cómo recibir a una familiar de las víctimas en el momento que han pasado varios días y todavía no hay un responsable? Un caso grave, por supuesto, triste y lamentable porque han pasado ya 13 días del suceso y los padres, la madre que hoy la escuchábamos, toda su familia, no han sido escuchados por la autoridad fiscal, por la autoridad gubernamental y lamentablemente hoy tuvieron que marchar. Marcharon de la fiscalía hacia el Congreso para que lo recibiéramos los diputados. Por supuesto fuimos los diputados de oposición quienes lo recibimos, porque no encuentran eco ante el llamado de justicia de este lamentable hecho. Y tuvimos que pasarlos nosotros al Congreso de la Ciudad, tuvimos que pedir que les dieran la palabra, que les escucharan, que les dieran el micrófono, porque ellos nos dicen, es realmente lamentable porque no nos hacen caso, no nos escuchan, no nos atienden. Y esto es un clamor de justicia, lo que efectivamente están pidiendo. De verdad es muy doloroso escuchar a una madre que va a pedir justicia por sus hijas, por un caso de negligencia. Y es negligencia criminal lo que está sucediendo en esta ciudad, porque ese gran recurso, esos millones y millones de pesos, no son inyectados en atender las coladeras, las luminarias, el metro. Por eso se les cae el metro, por eso las coladeras están como están, sin tapa, por eso no hay luz en nuestras calles y suceden este tipo de incidentes, porque están desviando el recurso mejor en publicidad para la marcha del presidente o en publicidad en bardas de la jefa de gobierno. Los capitalinos no queremos eso, nosotros queremos que los recursos sean utilizados en lo que realmente importa, que es buenas banquetas, que sí haya luminarias y que sí se atienda lo que se debe de atender. Es el caso ahorita de dos hermanas lamentablemente fallecidas por este hecho, pero también se da el caso de la negligencia criminal que hay en la ciudad, como el caso de la línea 12. No podemos seguir nosotros tolerando y consecuentando la falta de atención. La alcaldía de Iztacalco, gobierno morenista que no atiende el tapar las coladeras. El gobierno central, que era una vía primaria, tampoco atendió las luminarias ni las coladeras, y mucho menos el sistema de aguas atendió la falta de el tapar las coladeras. Claro. Es en una ciudad en donde estamos sin mantenimiento, olvidada, abandonada. Claro. Diputado, ¿se había registrado ya un incidente como el de hoy? Es decir, que familiares de víctimas tomaran incluso el micrófono en tribuna e hicieran este reclamo. Sí, por supuesto, de justicia y de castigo, pero ante uno de los poderes en la Ciudad de México se había presentado. ¿Y qué significa? Es decir, las autoridades, en este caso la Fiscalía o el gobierno, al no atenderlas, al no recibir estos llamados, pues estaríamos hablando de que recurren a cualquier otra autoridad con el objetivo de que se les vea, de que se les tome en cuenta. Para eso estamos los diputados también, para ser la voz de nuestros vecinos, para ser la voz de las víctimas, para ser la voz del pueblo, de la ciudadanía, y ni más ni menos que qué mejor que en el propio Congreso, que es la casa del pueblo, se les escuche. Es histórico, nunca antes un ciudadano había tomado la tribuna sin el permiso previo de ser una sesión solemne o un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Fue en el momento al ver también los diputados de Morena cómo estaba la situación, que permitieron que todos los diputados permitimos que hicieran uso de la voz en la tribuna. Y qué bueno que se hizo, qué bueno para llamar la atención de este caso, porque como este hay muchos. Yo en mis redes sociales estoy subiendo siempre la falta de mantenimiento en las calles de la alcaldía de Gustavo Madero. ¿Y qué hace el alcalde? No hace caso. Metemos SWAT, es decir, la queja electrónica respectiva, metemos oficios y no hacen absolutamente nada. El dinero lo destinan para sus fines político-electorales y no para atender los servicios urbanos
básicos, que es al menos tener nuestras calles bien iluminadas, con coladeras y con tapas, por supuesto. Entonces, lo que está sucediendo hoy es histórico y qué bueno que está sucediendo, porque también nos dimos a la tarea a los diputados de elaborar un acuerdo, una minuta rápida para efecto de que le demos seguimiento a este caso ante la Comisión de Víctimas y por supuesto también ante la Fiscalía, porque se tienen que encontrar responsables, porque el gobierno, los gobiernos, el de la alcaldía y el gobierno central, se echan la bolita diciendo que nadie tuvo la culpa, que fue un simple accidente. Y para ellos cada desgracia en la ciudad son accidentes, o fue un perno que se cayó, o fue una llanta que se quemó del metro, o es una coladera que alguien se robó, y no asumen su responsabilidad. Y ya no podemos estar tolerando tal falta de competencia y de mal gobierno. Por eso, el llamado que hacemos es de que efectivamente se coordinen para que ya no suceda nuevamente esto y, por supuesto, se castigue a los responsables de esta lamentable tragedia. Diputado, ¿qué puede hacer el Congreso en este caso ante las otras autoridades? ¿Se puede conminar a la Fiscalía a que comparezca sobre este caso? ¿Se puede hacer un exhorto? Veíamos cómo en las primeras declaraciones pues las autoridades decían pues hay que buscar a quien se robó la tapa, pero había críticas muy fuertes también de que hay que responsabilizar a quien no la repuso cuando ya había un reporte de varios meses, a quien no cuidó esa zona con la iluminación y con todo lo que debería tener una vialidad estando en la capital del país. Claro, sobre todo donde se dio el incidente, que era la salida de un metro donde se dirigen más de 100,000 personas normalmente a un evento como es un concierto al Palacio de los Deportes. Es justo el trayecto donde pasan miles de personas y donde la alcaldía ni el gobierno de la ciudad le pusieron atención. Claro que tenemos que hacer algo como Congreso. Nosotros no somos fiscales, nosotros no juzgamos, por supuesto no sentenciamos, pero sí podemos llamar a comparecer. Y yo creo que vale la pena que llamemos a comparecer al titular del sistema de aguas de la ciudad y por supuesto también al alcalde de Iztacalco morenista, que no le dio mantenimiento a sus calles y que por eso está pasando lo que pasa. No había luminaria, estaba oscuro el pasillo, no había tapa en la coladera y por supuesto ya no se diga los asaltos que siempre ocurren por la zona. Lo que pasa es no un hecho aislado, se da en todas las alcaldías en donde gobiernan la 4T, en donde hay una desatención tremenda para nuestras calles. Ya te lo decía yo, en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, he estado denunciando toda la falta de coladeras, de tapas en las coladeras en la alcaldía de Gustavo Madero y tampoco hacen caso. Entonces necesitamos ya tomar cartas en el asunto y por supuesto acompañar a las víctimas, a los padres de familia, para que sí efectivamente sean recibidos y se repare el daño y se castigue a los responsables. Claro. Finalmente, diputado, ¿se han conocido propuestas para tratar de solucionar este problema del robo de las tapas? Finalmente hay organizaciones, ya sea pequeñas, medianas, que están generando estos robos para sacar algún provecho económico y están poniendo en jaque a las autoridades que, como bien destaca, pues tardan un buen rato para reponerlas. Sí, podemos avanzar en una propuesta presentada por el Partido de Acción Nacional también en el Congreso en materia de sanción más severa a quienes roben las tapas, a quienes afecten a algo del mobiliario urbano que ponga en riesgo la vida de los transeúntes, de los ciudadanos. Ya está la propuesta, pero también te he de decir que en la sesión pasada el diputado Luis Chávez propuso un punto de acuerdo justamente para llamar a esta vinculación entre el sistema de aguas de las alcaldías para efecto de que se coordinaran y arreglaran este tipo de temas. ¿Y qué pasó? Morena ni siquiera votó el punto de acuerdo a favor. Es decir, desde ahí, desde el Congreso, están obstaculizando todo lo que significa procurar justicia, en este caso en lo particular para la familia, los familiares víctimas de este incidente. Pero así, en cada caso vemos cómo son tapadera en el Congreso de los malos gobiernos y de la mala gestión que están haciendo sus alcaldías o el gobierno central. Platicamos esta noche con el diputado Diego Garrido, él es legislador de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, gracias por estos minutos para Reporte MN. Muchas gracias, Abel. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a otro tema. Se mantiene la presencia de elementos policíacos en los límites de Querétaro y Guanajuato para que los